eh, donde mirábamos cómo yo podía graficar basado en una ecuación eh, descrita de la forma de polos y ceros, o mejor descrita de la forma producto de raíces, ¿no? Eh, Veíamos entonces, o recordábamos que para dibujar el diagrama de Bode, una vez identificados los polos, en el caso de la magnitud, sabemos que los polos decrementan la magnitud en 20 dB por década y los ceros aumentan la magnitud 20 veces por década. Hemos dicho que eran los polos y los ceros reales, es decir, polos no complejos. Ya vamos a ver que yo puedo tener polos complejos y que basado en qué tipo de número complejo es y identificar si sube o baja. Pero por ahora no nos voy a confundir allí, vamos a quedarnos con polos reales y con ceros reales. Ya cuando veamos realimentación miramos los polos complejos. Eh, para el caso para el caso del, del ángulo, ¿por qué es importante graficar el ángulo? Porque necesito yo ver cuál es la fase de la salida, cuál es la fase del sistema. Y vamos a ver posteriormente también que esa fase o ese cambio de fase me puede ocasionar problemas, pero también me puede ayudar para algunos tipos de aplicaciones. Entonces, por ejemplo, un problema que puede ocasionar la fase es que si se queda invertida y yo quedo con ganancia, lo vamos a demostrar luego, yo puedo que mi sistema sea inestable, se vuelve un oscilador. Eh, y eso a nivel de circuito, pues si yo estoy construyendo un amplificador o estoy simplemente construyendo una etapa de control, es posible que no sea buena idea porque mi salida va a quedar oscilando, puede ser que quede oscilando de manera muy negativa, es decir, que, que, que se quede como un oscilador, o sea, no hay una salida estable, o simplemente que la salida, aunque es estable, tiene algo que llama un ringing o una medio variación allí, o sea, como una oscilación pequeña que me limita la aplicación. Eh, pero también vamos a ver que hay aplicaciones donde es de interés tener, por ejemplo, esa fase invertida porque me interesa que la aplicación tenga eso para una determinada función. Por ejemplo, en el caso de los osciladores. Así como es fácil hacer un circuito que oscile, en el sentido de que yo puedo hacer un amplificador y si no soy muy cuidadoso con el diseño del amplificador y con las entradas que van a estar allí, con las señales no deseadas que van a estar allí, es posible que mi amplificador se vuelva un oscilador. Pero también es difícil y suena extraño. Si yo estoy construyendo un oscilador, es decir, ya no estoy construyendo un amplificador, construyo un circuito que sea inestable, que el circuito realmente desde cero sea inestable, de tiempo igual a cero. Y eso lo vamos a discutir en clase una vez que entremos a la parte de alimentación. Eh, entonces es importante, es una de las razones por la cual es importante mirar el ángulo también del sistema o del circuito o de la función. Algo interesante es que se están viendo control, que me imagino que hay algunos que están viendo control, eh, este tipo de estos fundamentos o esta teoría les sirve y se aplica a control y lo contrario. La teoría de control se aplica aquí a circuitos. Que no sé si hay preguntas. Hasta aquí alguien tenía dudas sobre diagramar Bode. ¿Alguien tiene dudas?
sobre la clase anterior. No, profe. No, profe. Bien. Eh, Bien, entonces continuemos con la clase de hoy. Mientras aquí me preparo un entremés, ¿cómo está la clase? Yo sé que la clase está un poco accidentada por el horario, pero ya creo yo que la otra semana la puedo estabilizar un poquito, entonces ya puedo volver otra vez a la hora normal, pero voy a querer seguir dando clases los lunes para recuperar algo de tiempo perdido y para tener allí un backup. No sé, ¿cómo les ha parecido la clase? ¿Cómo la ven? Si ustedes ven, intento darles bastante motivación antes de empezar un tema para que pues, se la dediquen todo al tema y entiendan que es una herramienta relevante. No sé qué preguntas hay o qué comentarios hay, si está bien así la clase o si la quieren un poco más teórica, no sé. Eh, ¿Qué opinan? Pues, profe, a mí me parece muy bien así como vamos. O sea, lo único es lo que usted dice, lo de las clases perdidas, pero el resto me parece bien. Lo de introducir como las aplicaciones antes de meter la teoría y eso está muy chévere. Vale, viendo en esa misma dirección, nosotros habíamos dicho precisamente que, digamos, si yo quiero hacer un análisis de un circuito en el dominio de la frecuencia, pues nosotros ya habíamos dicho que la forma más fácil es usar, por ejemplo, diagramas de Bode, y para usar diagrama de Bode, pues yo tengo que escribir la ecuación o reescribir la ecuación en el formato de las raíces, de ceros y polos, ¿no? Como lo estoy escribiendo aquí, o, por ejemplo, en formato de ceros y polos. Aquí sería ZM, que es lo que estábamos usando, y aquí sería 1 menos S omega P1. Sí, es como habíamos escrito nosotros eh, en el caso anterior para hacer los llamados. Es decir, una vez nos den el circuito o una vez yo esté diseñando mi circuito, la forma de analizarlo en el dominio de la frecuencia de la manera manual sería ponerlo en esta forma de ecuación. Que si ustedes observan, digamos, esto que está aquí, eh, digamos, si yo reescribo esta ecuación, o sea, si la reescribo HDS es igual a cero, no voy a escribir todo lo que está aquí arriba, simplemente así, indicar que es la misma ecuación de arriba, yo la podría reescribir de esta manera. Tau de S, no más tau n de S. Sí, no estoy diciendo otra cosa que diferente que, o sea, lo que estoy diciendo es que S omega P1 es igual a tau 1 de S, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, tau de 1 es igual a menos 1 omega P1. Sí, que tiene Qué pena, sentido. es que hay unos compañeros que están esperando para entrar. Qué Oh, qué pena. pena. Qué pena. Gracias. Está Danilo y Miguel. Bien. O sea, y que tiene sentido, ¿no? Porque uno sobre frecuencia realmente es un tau, ¿no? O sea, realmente yo podría escribir 2pi tau es igual a uno sobre frecuencia o lo contrario. Bueno, es un poco para escribir la forma, donde nosotros sabemos que los taus son ares arsi, ¿no? Los taus son de la forma, vamos a reescribirlo aquí, de la forma
RC o, o L sobre R, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Muchachos. Sí, señor. Bien. Entonces, si tenemos ese formato, que es, digamos, de nuevo, lo mismo, ¿no? Digamos, entonces vamos a ver que este formato es similar a este formato, pues yo podría también de alguna forma reescribir esta ecuación, o sea, es decir, cuando esté en análisis, pues escribirla para no tener que escribirla en la forma de polos y ceros, porque pues la forma de escribir, llegar a este formato, pues no es fácil, ¿no? O sea, algebraicamente hay que hacerle todo una masajeada a lo que extraigamos del modelo de pequeña señal y pues nos puede costar algo de tiempo si hay bastantes polos y bastantes ceros. Entonces, recuerde que probablemente es mucho más, digamos, probablemente una vez extraigamos las ecuaciones, como ya lo habíamos dicho antes, nos vengan en la forma en lugar en forma de polinomios, una forma como la siguiente, ¿no? Claro que también la discutíamos ese, y 1 más b sub 0 s más b sub n s cuadrado. ¿Sí? Que es como la más usual probablemente a la que llegaremos más fácil también. Entonces, la pregunta es cómo yo paso de un lado a otro, pues una forma sería, yo desarrollo esto aquí, ¿no? Yo podría desarrollar esto por ejemplo, para dos polos. Para dos polos serían, digamos, o para, perdón, no dos polos, para segundo orden realmente. Una ecuación de segundo orden, entonces sería que sí, pues para dos polos sería uno más, perdón, que si estamos hablando de segundo orden, estaríamos hablando de este formato. ¿Todos de acuerdo? ¿Por qué? Porque pues esto me da lo siguiente, ¿no? Esto me da uno, si yo lo desarrollo, uno más tau 1 de s multiplicando, ¿no? Más tau 2 de s más tau 1, tau 2 s cuadrado. ¿Sí? Entonces esto yo lo puedo reescribir como más 1 más tau 1 más tau 2 de s más tau 1, tau 2 de s cuadrado. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué? Que es que esto tendría de segundo orden uno más eh, b sub 1s más 1 b sub 2s cuadrado. ¿Sí? Para ir de un lado a otro, ¿no? Si observan, entonces, ¿qué es B1? ¿Qué sería B1 para el caso, por ejemplo, de segundo orden? ¿Qué sería B1? B1 sería esto de aquí, ¿no? Esto sería B1. Y para el caso de B2 sería esto de aquí. Entonces, todos estamos de acuerdo que B1 es la sumatoria de taos o escrita en polos, ¿cierto? La sumatoria de 1, el inverso, ¿no? Porque ya hemos visto aquí que es el inverso, como lo vimos aquí, menos 1, menos W P sub I. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Bien. ¿Qué sería B2? ¿Qué sería B2? La multiplicación. El producto, ¿no? Entonces sería el producto de los polos.
Y para el caso de tau 1 es 1 sobre omega P1, omega P2 sería 1 sobre omega Pi, omega PJ, para los dos polos. Pero ojo, esto es para el segundo orden. Si lo hacemos para tercer orden, ustedes van a encontrar que el de S cuadrado va a estar más, ¿sí o no? O sea, si hacemos uno de 3, si le ponemos acá 1 más tau a lo 3 de S, si lo desarrollamos, ahora B2 va a tener la sumatoria de los productos, ¿no? O sea que esto debería ser así. Para I cuando I es menor que J. Es decir, para el caso de 3 taos, por ejemplo, nosotros vamos a tener, que son 3 taos, por ejemplo, 3 capacitores. Nosotros, capacitores completamente independientes, vamos a tener ¿qué? Vamos a tener la suma de dos productos, ¿no? ¿Todos de acuerdo? No sé si lo quiere que lo desarrollemos, pero bueno, sería hacer esta multiplicación, ¿no? Este desarrollo. Y van a encontrar que ahora B2 es la suma de dos productos. Entonces, aquí es la suma de dos productos, ¿no? En el caso de cuando hay 3 estados. Cuando el caso hay de 2 estados es solamente la suma de un producto, como lo vemos aquí, sería para tau 1 y para tau 2. Pero esta es la forma de generalizarlo. Y así lo podemos hacer para el resto. Y para el resto, pues van a ver que, o sea, para el caso del resto, ¿qué es el resto, no? El resto es 1. ¿Todos de acuerdo? Este número, que es 1. ¿Sí? Sí, profe. Entonces sería, para B de n sería igual a menos 1 a la n, eso es sobre P1, P2, Pn, donde P pues sería el polo, ¿no? Los polos. O sea, lo mismo, omega P1, omega P2, omega Pn. Esa sería la forma de ir y volver en esas dos ecuaciones. Hay algo interesante, usted dirá, bueno, yo para qué estoy haciendo todo este desarrollo matemático, y es que de este desarrollo matemático salen muchas ideas para hacer análisis más fácil. La primera es, a ver, vamos a ver si la ven. Voy a borrar esto de aquí. En la clase anterior creo que fue Karen que nos dijo que el ancho de banda, o fue otra persona, no recuerdo, nos dijo que el ancho de banda estaba limitado usualmente por el primer polo. Pareciera que estuviera limitado por el primer polo. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, primero aparece el polo, ¿no? Que el cero. ¿Todos de acuerdo? Profe, ¿podrías repetir qué estás diciendo? O sea, eso que acabas de decir. Sí. De nuevo. En la clase anterior, de pronto lo podemos ir a mirar en la clase anterior. Aquí, para este ejercicio. Miren que en este ejercicio, el primer polo, ¿cierto? Le decimos primer polo al polo que aparece más a la izquierda, es el de 1 MHz, aparece antes que el 0, que está a 100 MHz. Entonces, si nosotros graficamos, ¿cierto? Si nosotros graficamos esto, sin necesidad de graficar, inclusive podríamos intuitivamente decir que el ancho de banda está cercano al primer polo, o mejor, que el ancho de banda está limitado por el primer polo. ¿Todos de acuerdo con eso o no? Sí, profe. Vale. No sé qué opinan los demás. Sí, señor. Profe, pero sería solamente en este ejercicio. Exactamente, porque, de nuevo, cuando el polo aparece primero.
Entonces, podríamos decir lo siguiente, podríamos generalizar lo siguiente. Podríamos generalizar que para todo circuito, o para la mayoría de los circuitos, eh, pasabajos, porque eso es un pasabajos, ¿estás de acuerdo, no? Para la mayoría de los circuitos pasabajos, el polo o el ancho de banda, mejor, el ancho de banda está determinado por el primer polo. ¿Estamos de acuerdo que es una muy buena conclusión o no? ¿Qué opinan? Profe, pero tendría que agregarse si no hay ningún cero antes. No, no, por eso estamos hablando de un pasabanda, un pasabajos. Pero esto es un muy buen apunte, buen apunte porque, a ver, ¿qué pasa? Voy a ir a la clase de hoy. ¿Qué pasa para el caso, para el caso, vamos a hacerlo aquí. Eh, sí, ¿qué pasa para el caso siguiente? A ver, eso es una muy buena. ¿Qué pasa si yo tengo el siguiente sistema? Entonces, perdón, esto sería h de esa magnitud y esto sería, ¿qué sería frecuencia? Entonces, ¿qué podemos decir de este resultado? ¿Quién era el que comentaba? Yo, profe. Sí, ¿qué conclusión podemos sacar? Profe, pues si es para los pasabajos, yo diría la conclusión es que sería el ancho de banda sería el polo si antes de ese polo no se encuentra ningún cero. Si A no se encuentra ningún cero, como para el caso que estoy mostrando, que para el caso que estoy mostrando parece ser que se encuentre un cero antes, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. ¿Tú crees que, usted cree que es buena idea tener un cero antes, por ejemplo, o sea, o mejor, esta función de transferencia que le estoy mostrando, ¿usted le ve alguna funcionalidad? ¿Usted cree que es interesante o no? ¿Qué opina? Yo hablando con Camilo, ¿no? Profe, creo que está hablando con Omar. Ah, es Omar. Sí, Omar, dale, Omar. Yo sé. Eh, Profe, pero podríamos. ¿Cómo? ¿Señor? Ver la gráfica de la función de transferencia, pues para. Yo no lo escucho. ¿Quién está hablando? Miguel, ¿no? Dale, otra vez, Miguel. ¿Ya me escucha, profe? Sí, con mucho ruido, pero dale. Ah, espera, si no la puerta. Podría la gráfica de la función de transferencia. Es un problema con el micrófono. O se aleja o Sí, es que no sé por qué baja como la potencia del micrófono. dale, continúa. Podría, podría dejarme esa, exacto. Ok, profe, ¿cuál es el comentario? profe, no sería entonces, pues el ancho de banda podría decirse que sería el, la frecuencia del cero menos el polo.
La frecuencia del cero menos el polo. O sea, a Perdón, ver, la frecuencia del polo menos el cero. primero que todo, ¿cuántos ceros y cuántos polos, mirando esta figura, creen ustedes que tiene? 1 y 1. Uno y uno. ¿Estás seguro? A ver, voy a preguntarle a Sebastián. ¿Cuántos polos y cuántos ceros tiene esta Profe, parecida? pues yo no sé si decirlo así, pero digamos, yo me imagino que esa subidita que tiene puede darse a un cero quizás y luego tener dos polos, sí, pero no sabría decirle porque tampoco tenemos como la frecuencia en la que baja, ¿no? Pero ¿por qué dos ceros? Porque, a ver, primero que todo, intenta cambiar los verbos, ¿no? Puede, ¿no? La ventaja del puede que usted me está nombrando puede que sea un cero, es porque puede que sea un polo complejo, pero eso no lo hemos visto hasta ahora. Pero basado en lo que hemos visto hasta ahora, podrías afirmar que es un cero, ¿cierto? La subida, Sí, esta subida de aquí, y entonces ya sabemos que la única que sube son cero, bueno, la única no, ya en polos complejos hay otros, pero para lo que yo he explicado, ya ahí pareciera que hay un cero, sí, señor. y además de eso, usted dice que hay dos polos, ¿por qué? ¿Por qué Es no uno que, solo? a ver, si yo tuviese un cero, tendría esa subida y la, ¿Sí? la manera de cancelar esa subida Ajá. sería meter un polo, ¿no? Sí, Pero entonces entonces me estaríamos quedaría planos. exactamente. Entonces, con otro polo, pues yo lograría esa bajadita, quizás. Sí. Exactamente. Ya la vio, Miguel? Miguel, Señor, ¿sí ve que no era un solo polo? Y más interesante aún, pareciera que tuviera tres polos. ¿Sí? En el que hay una caída, es para que pueda quedar plano y para que pueda empezar a bajar, tiene que haber otro polo. Pero aquí hay otra costada y aquí hay otra costada, parece que eran más polos y más ceros. De pronto, por la forma como lo dije, sí, da para ver, digamos, ya con la experiencia, ustedes ya cuando hayan pasado semanas, ustedes van a decir, no, eso tiene cara de más ceros y más polos porque hay más inflexiones. Pero probablemente la figura que yo debería dibujar para la clase hoy debería ser algo como esta, ¿no? Y de pronto hacer algo así y de pronto bajar. Entonces ahí sí estamos seguros nosotros, ya es más fácil de verla que hay un cero y dos polos. Obviamente agregando que hay un cero en el infinito, ya inclusive creo que eh, Luis nos hacía caer eso, nos hacía caer en cuenta. Bien, vamos a centrarnos en la negra, aquí. Y la pregunta es ahora para Karen. Karen, ¿cuál es en dónde está, dónde yo podría decir que está el ancho banda? ¿Me puedes un poco guiar? Llamémosle a este punto de inflexión, llamémoslo 1, este llamémoslo 2, y este llamémoslo 3. O sea, nosotros sabemos que tanto en 1, en 2 y en 3, es decir, aquí y aquí y aquí, aproximadamente debe haber, ya dijimos, que debe haber un primer polo, perdón, un cero. En el 2 que debe haber, Karen, en el punto de inflexión 2 que debe haber. Ok, Sebastián, La frecuencia del polo 1, la W sub frecuencia del 1. polo 1. Bueno, realmente estoy dibujando esto, estoy escribiendo W, entonces vamos a ponerlo aquí en W. Y en 3, Sebastián, ¿qué debería haber? La frecuencia del polo 3. Bueno, 2, digamos. Polo 2, claro. Entonces, Sebastián, ¿cuánto es el ancho de banda, más o menos, de este Yo circuito? diría que sería igual al W, bueno, la frecuencia del polo 2. Bien, aquí este es interesante porque la definición de ancho de banda es a la frecuencia a la que
circuito a la que la ganancia de banda plana cae 3 dB. Entonces uno dice, espérate, ¿cuál es la ganancia de banda plana? La primera entre 0 y 1 o entre 2 y 3. Entonces, realmente la definición de ancho banda, más bien, y como la usamos nosotros, los consumidores, es a la cual yo puedo usar mi función, o sea, la cual yo puedo, por ejemplo, en el caso del Internet, es el ancho banda es el ancho banda máximo que me permite, la máxima cantidad de datos al mismo tiempo que yo puedo mandar. Ese es mi ancho de banda. Entonces, lo mismo aquí. Si un diseñador de circuito puso que esta función de transferencia fuera, así que de alguna manera le estoy diciendo si esto es una función real, esto se intenta que se obtenga ese tipo de función de transferencia, que parecen más como un pasabandas, y se hace a propósito, y ustedes tienen decenas de esos circuitos en sus teléfonos celulares. El ancho de banda entonces va a ser como el ancho de banda a la cual la función de interés opera. Usualmente, en este caso, aquí, ¿no? O sea, después de la frecuencia 3, esta sería más o menos el ancho de banda. Voy a dejarlo en otro color. Debería ser por aquí. Ya se define, si suponiendo que de aquí a aquí hay 3 dB. Este circuito es interesante, creo que nosotros ya lo habíamos dibujado alguna vez al principio de clase, esta función de transferencia, y habíamos dicho que esto era la función de transferencia en un ecualizador, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? César. Profe, pues la verdad entendí lo que estábamos haciendo ahorita, pero no me acuerdo que lo hubiéramos hecho antes. ¿Usted se acuerda, María Angélica? No, profe, lo del ecualizador, no. No, bueno, entonces voy a recordarles. En su conexión de internet, ¿cierto? Supongamos que es cableada, o sea, que es por cable, por coaxial. Supongamos que usted vive cerca de la universidad, ¿cierto? Este es su apartamento. Tiene su conexión de internet y aquí llega en cable coaxial. Este es un cable coaxial. Llega a su internet y viene desde la central, que supongamos que la central está en la 27 con Quebrada Seca, ¿cómo se llama eso? ¿El mesón de los Búcaros? Sí. La carrera 27 con Quebrada Seca. Quedaron ahí por ahí que 2 kilómetros, 3, vámonos 2,5 kilómetros. Si yo, y bueno, voy a María Angélica, ¿puedes abrir el micrófono, por favor? Si yo mando un dato, si aquí me están mandando datos a muy alta velocidad sobre una portadora, entonces ahora ya vamos a ver por qué lo mandan sobre una portadora, o qué es eso de mandarlo sobre una portadora, pero sin portadora, asumamos que nos están mandando datos a muy alta velocidad. ¿Qué es alta velocidad? Bueno, basado en ancho de banda, probablemente para ustedes alta velocidad sea 100 megabits por segundo. Nos están mandando un montón de datos, ¿cierto? Todos estos datos van a 100 megabits por segundo. Entonces, de pronto voy a maximizar esto. Entonces, que puse aquí, voy a hacerlo un poquito más grandes. Supongamos que... Supongamos que estos están muestreados a 100 megabits por segundo. Supongamos que es doble data rate, entonces estamos muestreando a 50 megahertz. Entonces yo muestreo, realmente uno muestrea por flancos, ¿no?
Entonces, este es un flanco, entonces sería un 1 subiendo, este es otro flanco, este es un 0. Supongamos que aquí tenemos el mismo ciclo, sería un 1, otro 0, otro 1, otro 0. Aquí yo vuelvo y muestreo, aquí me da 0, aquí vuelvo y muestreo, me da un 1, aquí vuelvo y muestreo, me da 1, muestreo aquí, me da 1, 1, y vuelvo y muestreo, aquí me da, perdón, y me da 0, 0, 0. Entonces, estos son los datos que estoy mandando a muy alta velocidad, 100 megabits por segundo. Y los mando así, con onda cuadradita. ¿Cierto? Esto es aquí en la fuente. Angélica, ¿usted me podría decir cómo usted cree que se reciban los datos aquí? Estos mismos. O sea, podemos dibujarlos acá. ¿Será que los recibimos así, igualitos? ¿O los recibimos de una manera diferente? No, profe, yo creo que es diferente. ¿Qué es diferente? Explícame. Acuérdate de circuitos. ¿Cómo sería diferente? Ayúdame a dibujarlo. Como al revés. Al revés, ¿por qué al revés? Yo te voy a dar una idea. Van a llegar así. Como el azul. Como limitados, como rectificados. Sí, como el azul. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí más grande. ¿Por qué? ¿Por qué llegan así como el azul? Porque hay pérdidas Exacto. por el cable. Por el cable. ¿Por qué el cable tiene pérdidas? Explícame por qué un cable tiene pérdidas. ¿Por qué el cable tiene pérdidas? Acuérdese de electromagnética, circuitos, ¿por qué el cable tiene pérdidas? Es como por la resistencia interna que tiene. Por la resistencia, ¿no? ¿Qué resistencia? ¿Cuál resistencia? Debido a que hay una resistencia. Ahí sí no sé, profe. ¿Cómo no sabes? ¿Cómo así que no sabes? O sea, un cable tiene resistencia, pero no sabe por qué. ¿Por qué tiene resistencia un cable? Si es de cobre, el cobre tiene una resistividad, ¿no? O sea, yo no, si fuera, o sea, si no tuviera resistencia, sería un superconductor, ¿no? Y pues los superconductores sabemos que no existen en la naturaleza, o más bien a temperatura ambiente, existen a muy bajas temperaturas. Y pues yo el cable coaxial lo tengo a temperatura, está ahí a temperatura ambiente. A temperatura ambiente, si es en cobre, tiene una resistividad. Y sabemos que la resistividad en un material conductor, pues depende de qué. ¿De qué depende, Angélica? ¿Te acuerdas? De lo También del área transversal y de de longitud. la área transversal, o sea, qué tan grueso es el cobre, ¿no? Bien, pero esa es una, la resistencia. ¿Hay más pérdidas, Angélica? ¿Hay alguna otra pérdida? Profe, tendría que ver algo lo del tiempo de propagación. ¿El qué? Como el tiempo de propagación, como se dibujaba la señal Sí, azul. Como, exactamente, pero estamos mirando es por qué es que sucede eso, ¿no? ¿Por qué hay una caída? ¿Por qué se retrasa? ¿Por qué se demora más? ¿Por qué hay esas pérdidas? Entonces, la otra pérdida es la capacitiva, porque aquí yo estoy dibujando, que pareciera que fuera un solo cable, ¿no? Estoy dibujando que va en esta dirección, pero nosotros sabemos que se tiene que cerrar el circuito, ¿no? Va a haber un retorno, ¿no? O una tierra. En el cable coaxial, pues no sé si usted recuerda de electromagnética, tenemos aquí el conductor en azul
el conductor central, ¿cierto? Y tendremos una mallita de tierra aquí, ¿no? Y entre el medio de ellos, aquí lo voy a dejar en verde, ¿cierto? Esto es un dieléctrico. Intentamos que sea un dieléctrico muy, muy aislante, ¿no? Pero pues tiene un dieléctrico, tiene un valor dieléctrico. Si pudiéramos que fuera aire, que a propósito, hay cables coaxiales donde ese dieléctrico no existe, ese es aire, es una locura, son muy costosos. Porque el aire, el dieléctrico, la permeabilidad del aire es menor que la de cualquier dieléctrico. Perdón, o permitividad, que finalmente se convierte en dieléctrico. O sea, estamos de acuerdo. Entonces, y el negro, lo que dije ahí en negro, sería la Tierra. O sea, aquí de alguna manera, o sea, realmente tengo una Tierra y tengo un cable azul. Si aquí van los datos en esta dirección, pues yo sé que debo tener un retorno, ¿no? Para que se cierre el circuito, eso por circuitos, ¿no? Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Qué elemento pasivo hay ahí? Que hay un capacitor, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Mire, mírelo acá. Hay dos placas paralelas. Es la Sí, placa de la profe. superficie del conductor de interno y el externo, entonces hay capacitor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces hay capacitancias. Entonces tenemos resistencias, tenemos capacitancias. Pero además de eso, interesantemente, nosotros sabemos que por donde hay corriente eléctrica variando en el tiempo, y pues aquí vamos a tener corriente eléctrica variando en el tiempo porque estamos mandando pulsos, ¿cierto? Que varían su tensión, por tanto varían la corriente porque hay resistencias, capacitancias, se carga. Entonces, aquí en el conductor azul hay una corriente variante en el tiempo. Entonces, ¿te acuerdas de esta teoría automática? ¿Qué pasa? ¿Qué se genera cuando hay una corriente por un conductor variando en el tiempo? ¿Mm? Campo ¿Qué se genera? magnético. Un flujo magnético. En este caso sería electromagnético porque es debido a una corriente eléctrica y ese flujo electromagnético va a generar unas líneas, o sea, ¿a qué le llamamos flujo electromagnético? Son unas líneas, bueno, y eso está súper bien explicado, pues, súper bien explicado, no explicado de una manera tan chévere en el libro de Maxwell, y no muy bien explicado en los libros de teoría electromagnética, pero es un campo electromagnético, es una fuerza, realmente, es una de las fuerzas que existen en la Tierra, es una fuerza electromagnética, ¿no? Que se puede modelar como un campo, ¿no? Entonces vamos a aplicar la mano derecha, ¿cierto? Y empezamos a ver un campo alrededor, ¿no? Aquí empezamos a ver un campo electromagnético, ¿no? ¿Eso qué genera? ¿Eso qué genera, María Angélica? María O Angélica, sea, ¿qué genera el campo? sí, ¿qué genera? La corriente. No, algo, o sea, primero que todo, eh, primero que todo, todo el tiempo estamos modelando, ¿no? Estamos intentando, o sea, recuerde que una resistencia, un capacitor, lo que nosotros ponemos como circuito eléctrico nos sirve para después poner ecuaciones matemáticas, pero la resistencia realmente es simplemente un artilugio, es un elemento que nosotros nos lo imaginamos como los humanos de una causa física. Ya dijimos que por la resistividad del conductor podemos modelarlo como una resistencia. Ya dijimos que porque hay dos placas paralelas en el cable coaxial hay un capacitor. Y ya dijimos entonces que, o mejor, estoy diciendo que se produce un flujo electromagnético y ese flujo genera una inductancia. ¿Verdad?
¿Sí se acuerda o no se acuerda? Sí, profe, más o menos. Bueno, una inductancia. Entonces aquí también tenemos una inductancia. Y pues esto es la manera concentrada, es decir, suponiendo que en los 2.5 kilómetros yo digo que hay una sola resistencia, hay un solo inductor y un solo capacitor, porque la realidad es que pues, en esos 2.5 kilómetros mucha gente se conecta, entonces yo voy a tener que modelarlo eso como más, digamos, más preciso de una manera distribuida, es decir, varias resistencias, varias inductancias, varias capacitancias, pero veámoslo así. O sea, y nosotros sabemos allá por circuitos que yo puedo analizar este circuito y yo voy a tener, si yo aquí meto un impulso, o yo voy a tener algo como esto, ¿no? ¿De acuerdo? Dependiendo de los valores de resistencia, esto podría ser peor. Podría ser algo como un poco un poco peor, algo como, ¿cierto? Algo como así. O sí, puede ser que no sea tan maluco, ¿cierto? Puede ser que sea como algo como esto. Aquí perdón, algo como esto, ¿no? Puede ser cualquiera de los tres, dependiendo de qué tan grande la resistencia, qué tan grande la capacitancia y qué tan grande la inductancia. Y estamos de acuerdo que entre más distancia, mayor resistencia, y estamos de acuerdo que más capacitancia y más inductancia. ¿Todo de acuerdo con eso, Angélica? Sí, profe. Bien, vamos a concentrarnos en este impulso. Angélica, vamos a aplicar señales. Tú ya viste señales, ¿cierto? ¿La estás viendo? No, profe, estoy viendo. Bien, usted me puede decir, esto estamos hablando en el dominio del tiempo, ahora pasemos al dominio de la frecuencia. Fourier, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo representar esto en Fourier, estos impulsitos? ¿Dónde? Estamos de acuerdo que, a ver, voy a redibujarlo aquí, voy a poner aquí negro, negro, la entrada, esa es la entrada, ¿cierto? En morado es la salida cuando la distancia es poquita, en azul cuando es medio y medio, y la roja cuando la distancia es mayor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Fourier de la onda cuadrada. ¿Dónde están las componentes de mayor frecuencia? O mejor, solo voy a cambiar, Angélica. Recuerda que en la onda cuadrada es la suma de varios armónicos, ¿no? O sea, transformada de Fourier. Sí. O sea, ¿estamos de acuerdo o no? Sí, profe, pero no entendí la pregunta anterior. La pregunta anterior es, muéstreme, o sea, estamos aquí, esto está dibujado en el dominio del tiempo. Piensa ahora en el dominio de la frecuencia, porque estamos hablando de respuesta en frecuencia. ¿Dónde están las componentes de frecuencia grandes? ¿Y dónde están las componentes de frecuencia grandes? Entonces, estamos de acuerdo que por Fourier yo podría ver esto como una onda sinusoidal, ¿cierto? Sí. Como una onda sinusoidal. Y para poder completar que esto sea cuadrado, eso sería el primer tono, ¿no? La primera frecuencia, o sea, la frecuencia fundamental. Después vendría la segunda, ¿cierto? Después vendría la tercera. No estoy dibujando lo más. Y cuando yo sumo todo eso, pues va a haber algo así como esto, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Y si yo le meto más componentes de frecuencia, mucho más componentes de frecuencia, pues casi que yo tengo una onda cuadrada. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien, eso es Fourier, ¿no? Ujú. O sea que las componentes de alta frecuencia, ¿dónde están? En los cambios bruscos, ¿no? En el tiempo. Ah, y da para verlo, ustedes lo vieron en circuitos de manera matemática, pero vean, eso es lo que está pasando acá. Lo que está pasando aquí es que las componentes de alta frecuencia no es capaz de verlas la salida. ¿Por qué? Porque las componentes de alta frecuencia, miren lo que pasa. ¡Pum! Se van por el capacitor para tierra, ¿sí? A alta frecuencia un capacitor es un corto, ¿de acuerdo? Angélica. Sí, sí, señor.
sí está viendo un poco el análisis que estoy haciendo, o sea, estoy haciendo lo cuantitativo. Pero dicho de otra manera, donde haya un medio de comunicación, aquí lo hicimos con el cable, el aire tiene lo mismo. El aire tiene partículas, hay paredes, hay árboles, hay edificios. Si yo me comunico con el celular, por Wi-Fi o demás, además de que el aire tiene partículas, si estoy, por ejemplo, en Cartagena, que es mucho más húmeda, pues allá la disipación, pues allá la conexión a tierra, dicho de otra manera, es mayor. Claro, la capacitancia es mayor porque hay partículas hay aire, ¿no? Hay agua en el aire. Aquí también en Bucaramanga. La cuestión es, lo que le estoy queriendo decir es que en cualquier medio de comunicación yo voy a tener pérdidas. ¿Por qué? Por lo que todo lo que acaba de explicar, ¿no? De una manera muy cuantitativa, o sea, yendo del dominio de la frecuencia, del tiempo, contándoles, inclusive aquí me di el esfuerzo de explicarles inductancia, capacitancia, bueno, en fin. ¿Qué es lo que se reduce? La alta frecuencia en los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación me van a atenuar la señal en alta frecuencia. Lo acabamos de ver, lo veíamos acá, ¿no? Con esto que estamos viendo acá. La señal empieza a subir, a subir, a subir, pero no es capaz porque es muy lento. ¿Por qué? Porque no tiene que cargar el capacitor. Viéndolo desde el dominio del tiempo. Viéndolo desde el dominio de la frecuencia es que no hay forma de pasar las señales de alta frecuencia porque yo se las atenúo, o mejor, visto de otra manera, como lo teníamos acá, es que la respuesta en frecuencia del cable coaxial es así. Y si esas componentes de alta frecuencia de las que hablamos allá de 100 MHz, ¿cierto? 100 megabits por segundo, estamos hablando que el cable, esto es apenas por allá los 20 MHz, yo ya sé que yo voy a tener atenuación a los 100 MHz, por ejemplo. O sea, todas las componentes de alta frecuencia que estén por aquí en esta zona van a ser atenuadas. ¿Cuánto? Si esto es realmente aquí el cable, ¿no? Estoy dibujando el cable, debería ser al contrario. Borrar esta línea. El cable es de 0 dB porque no es un amplificador, a no ser que tengamos repetidores. Sería así. Esto es 0 dB. ¿Sí? La mayor ganancia que puede tener el cable es 1, es decir, 0 resistencia. Y sería así. ¿Sí o no? Entonces, pensándolo en el dominio de la frecuencia, ayudándonos con Fourier, ayudándonos con Maxwell, ayudándonos con todo lo que ustedes han visto es, lo que está pasando es que las altas frecuencias no están pasando. Y entonces, la pregunta para Angélica es, a ver si ya la pilló. Angélica, ¿qué hace EPM o qué hace Tigo o qué hacen los proveedores de Internet para resolver ese problema? ¿O qué haría usted como ingeniera? Angélica. Estoy pensando, pero sí. Entonces, a unos manes por allá en la historia sacaron se echaron un cabeza y dijeron, bueno, pues hay que inventarnos un circuito que amplifique la señal de alta frecuencia y no me amplifique la señal de baja frecuencia. Entonces, ellos dijeron, necesitamos un circuito que haga lo contrario. Necesitamos un circuito que haga esto. ¿Sí o no? A contrarrestar. Si yo sumo las dos, ¿cierto? Vamos a más bien a dibujarlo acá. Si yo sumo las dos, si yo hago la suma de las dos, me daría algo así, ¿no? No, obviamente, sabemos que yo nunca voy a poder, ya lo discutimos en la clase anterior, que el rojo en algún momento va a tener que bajar. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener un generador infinito, ¿no? Entonces yo sé que el naranja también pues va a tener que bajar. Concentrémonos en el rojo, Angélica. ¿A qué se parece ese? ¿No se parece al que acabamos de dibujar? Mírelo. ¿Sí es?
Sí, profe. ¿Por qué se llama ecualizador? Se le llama ecualizador por eso, porque iguala las frecuencias. Intenta igualar la magnitud de las frecuencias de baja frecuencia como las de alta frecuencia. Por eso se le conoce como ecualizador. Chévere, ¿no? Sí, la verdad yo no sabía eso. ¿Cómo? Que sí, profe, la Entonces, verdad no sabía lo de ecualizador, no sabía eso. antiguamente me refiero, por ejemplo, a las líneas telefónicas, inclusive se dirá, pero profe, las líneas telefónicas trabajan a 40 kilohertz, 50 kilohertz, no es nada de frecuencia. Sí, pero viajaban kilómetros y kilómetros. Entonces ellos tenían que poner este tipo de ecualizadores entre las líneas telefónicas. Ahora casi no se usa. ¿Por qué? Porque casi no se usan ecualizadores. Porque o sí se usan, o sea, intentan colocar estaciones y en las estaciones, o sea, si viajan más de 5 kilómetros, entonces ellos ponen repetidores y los repetidores no son más que otra cosa que ecualizadores y eso es lo que hace. Pero la ventaja es que ahora todos los equipos, o sea, tanto el que transmite como el que recibe, tienen que tener sus propios ecualizadores. Entonces, en el caso de su tarjeta, si usted está conectado por coaxial y lo conecta al modem y del modem sale un cable UTP, cuando entra, el modem tiene su ecualizador y cuando entra su tarjeta en la tarjeta de red de su computador, también tiene su ecualizador. Y usted dice, bueno, ¿y cómo sabe la tarjeta de red? ¿Cómo sabe el modem? ¿Y cómo saben todos cuántos yo necesito ecualizar? ¿Será que hay que meterle la distancia a los 2.5 kilómetros? No, porque esta ganancia es variable, ¿no? No, realmente no solamente la ganancia. No solamente es variable la cantidad que yo tengo que ecualizar, ¿cierto? No solamente es variable el polo donde yo tengo que ecualizar, porque dependiendo de la distancia también es el polo. El otro polo, ¿cierto? O sea, prácticamente yo tengo que tener un ecualizador dentro de mi circuito, ¿cierto? Algo así. Esta sería la magnitud del ecualizador. Tendría que tener algo como esto, ¿no? Pero realmente ustedes tienen lo siguiente. O hay lo siguiente. Hay todas esas posibilidades, o sea, son variables. ¿Eh? Y se dicen, bueno, ¿y cómo hijo de madres entonces es que se ajustan? Pues es por ajuste automático. Luego, eso se llama handshaking o darse la mano. Entonces, te conectas su modem y entonces lo primero que hace el modem es, ok, le dice al modem de atrás, ¿cierto? En este caso, al que está mandando los datos, vea, ¿sabe qué? Antes de que nos conectemos, primero mándeme datos a muy baja velocidad. Entonces ya hay unos protocolos de comunicación. Entonces, mándeme a 10 MHz, a 10 MHz, listo, mándeme a 10 MHz. Entonces, como yo sé que está mandándome a 10 MHz, entonces yo miro cuánto es la llegada y digo, ok, tengo que modificar aquí, aquí, allá, porque y ahí en esos datos viene el valor de la magnitud. O sea, en los datos digitales viene el valor de la magnitud. Entonces, como esa muy baja frecuencia, ellos saben, no va a haber, ni siquiera 10 MHz, se manda usualmente a 100 kHz, se hace el handshaking. Entonces, como saben que hay muy baja frecuencia, pues los datos no se van a perder, no se van a atenuar. Y llegan y dicen, ok, ahora listo, ya estoy listo, ya hicimos handshaking a 100 kHz, ya sé qué datos me va a mandar próximamente y ya sé qué magnitud me va a mandar. Entonces, manda los datos, me manda la magnitud y él dice, ok, se perdió tanto, hay que ajustar tanto. Y empieza a hacer ese ajuste, eso lo hacen en milisegundos, realmente en microsegundos, y en 10 milisegundos se hace el handshaking. Una vez se hace el handshaking en los 10 milisegundos, listo, a mandar datos a alta velocidad porque ya estamos cuadrados. Eso se hace en su cable modem, eso se hace
cuando usted conecta un disco duro a su computador, eso se hace cuando usted se conecta al Wi-Fi, eso se hace cuando usted habla por celular, eso se hace cuando usted está conectado al 4G, eso se hace en todos los sistemas de comunicación. Es decir, casi todos los sistemas de comunicación tienen un frontend que tiene un ecualizador. Y más interesante aún es que vamos a poder hacer y entender un ecualizador con transistores. ¿Cómo lo hacen en la industria? ¿En dónde? En fundamentos. Dicen, wow, ya en fundamentos. Sí, en fundamentos ya podemos entender este tipo de circuitos. Y entonces entonces deben ahora, o mejor aún, con eso que les estoy contando, pues ya entienden la importancia de la respuesta en frecuencia. Esa es una de las aplicaciones, ¿no?, del ecualizador. Pues, imagina la cantidad, ¿no? Es algo real. Y vamos a entenderlo de una vez. Creo que vamos a entender el circuito. Vamos a dibujar el siguiente circuito. Bien. Y de out. Vamos a ponerle aquí RD, RS y CS. Bien. Intuitivamente, supongamos que el transistor está polarizado correctamente en saturación. ¿Cuánto es la ganancia del circuito a baja frecuencia? Todos me la deberían decir casi que de un solo tutazo. Supongamos que no hay, bueno, que hay efecto cuerpo, pero si quieren ponerle efecto cuerpo, no, pues ya lo habíamos hecho, ¿no? En clase. ¿Sí o no? Sin el capacitor. Ya habíamos hecho este circuito. Estoy diciendo, a baja frecuencia significa que el capacitor ni se nota. O sea, sería este circuito. ¿Todos de acuerdo que este circuito ya lo habíamos hecho? Sí, profe. ¿Cuánto es la ganancia? ¿La pueden dictar? Entonces, la ganancia a baja frecuencia es, ¿cuánto? Alguien que me la dicte. Si ya lo habíamos hecho, ¿no? Y ya lo saben hacer también. Muchachos. Angélica, estoy con Angélica. Sigamos, Angélica. ¿Cuánto es la ganancia? Es la del fuente común degenerado, profe, Exacto. ¿Qué es cuánto? menos Parece circuito. GM Menos CM. por RD, R sub 0, sobre RS por R sub 0, que multiplica a GM más GMB, más RD más RS más R sub 0. Bien. Que si, por ejemplo, la simplificamos un poco más, si por ejemplo asumimos que el transistor es de canal largo, es decir, no hay casi modulación de canal, entonces extendemos este valor a infinito, ¿cierto? Nos quedaría de que, ¿qué? Menos GM RD sobre GM más CMB RS más 1, ¿no? ¿Sí? Sí, Bueno, podemos seguir simplificando, vamos a intentar simplificar más, pero estamos de acuerdo que esta ganancia tiene cara de ser una ganancia entre 0 y menos 1, ¿no? O sea, no es mayor en magnitud que 1, ¿de acuerdo? sí, profe. Ya creo que lo hemos visto, lo hicimos en el parcial y demás. Bien, ahora vamos a calcular la ganancia a alta frecuencia. Recuerden, voy a dibujar aquí el capacitor. Recuerden, donde ya el capacitor. Usted podría dictar a muy alta frecuencia cuánto es la ganancia de este circuito. Intuitivamente, Angélica. Ahora sería la del surtidor común normal. ¿Por qué? Porque el capacitor actúa, Se hace un corto. se hace un corto, es como si fuera a muy alta frecuencia, o sea, tomando los límites sería como lo siguiente, ¿no?
¿Listo? ¿De acuerdo? Sí, profe. Sería menos GMRD. Si graficamos eso intuitivamente, de nuevo, si graficamos esto intuitivamente, nos da lo siguiente. La ganancia o sea, en este caso, HDS magnitud, que es lo mismo que la ganancia en frecuencia en magnitud, ¿cómo sería? Sería que es más pequeña en baja frecuencia, inclusive menor que 1 si estamos en dBs, sería por debajo, y en magnitud en alta frecuencia sería por encima. Quedaría así, pero nosotros sabemos que no se queda así. ¿Por qué? Porque vamos a ver que los transistores tienen más capacitores y que entonces aquí van a haber unos capacitores chiquiticos contra tierra, aquí y aquí, y esos capacitores hacen que hayan polos en alta frecuencia y esto se va. Ya vamos a ver esa parte donde los transistores tienen capacitores. Pero vea, ¿qué acabamos de hacer? ¿Ese circuito qué es? Este circuito aquí es un ecualizador. Y se usa como tal. Así se hacen ecualizadores. Chévere, ¿no? Entonces, ahí Hay va una una de las pregunta, razones por qué dice, uy, por qué degenerar el transistor. Aquí hay un ejemplo de por qué degenerar el transistor. yo tengo una pregunta. Bien. Se supone que cada terminal del transistor tiene una capacitancia social. Ya lo vamos a ver en una próxima clase. Ya les voy a contar un poco todos los elementos que hay, que se ven a alta frecuencia, porque ya ahora sí los vamos a necesitar. Pero algo que quería hoy en la clase era mostrarles un poco la definición más concreta de ancho de banda, decirles que en un sistema pareciera, en un sistema como este, pues el ancho de banda está limitado, en un banda pasa bajas, pues el ancho de banda está dictado por la suma de los polos, que lo discutíamos, vamos a seguirlo discutiendo en la siguiente clase, y vamos a seguir usando ese artilugio matemático que yo les dibujé, pero la importancia entonces ahora, si yo voy a diseñar, por ejemplo, este ecualizador para una determinada aplicación en la industria, yo necesito saber dónde están los polos, cuánto es la ganancia en DC, cuánto es la ganancia de alta frecuencia, en dónde está el cero, quién me limita el cero, cómo hago para mover el cero, cómo hago para mover el polo, cómo hago para hacer una capacitancia variable, cómo hago para hacer una resistencia variable. ¿Listo? O mejor, ¿cómo se hace un ecualizador para su celular? Para los celulares. ¿Qué hay dentro de los celulares cuando reciben la señal? Hay ecualizador. Obviamente hay amplificador. Primero se amplifica la señal, luego se ecualiza, vuelve y otra vez se amplifica. Bueno, ya les contaré más detalles de eso. Pero algo interesante y que probablemente a veces los líderes fallan al hacer respuesta en frecuencia es motivarlos a ustedes o motivarme a mí, porque a mí no me motivaron lo suficiente. Cuando uno veía eso y dice, uy, ¿cómo se come y para qué se come todo esto? ¿No? Entonces es decirles, no, mire, todo eso es para esto, para poder después analizar más fácil, para tener más intuición, ¿no? O por qué la gente se inventa y cómo es que se inventa. Primero uno camina y después corre, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo, aprendiendo a caminar. Pero aprendiendo a caminar con la motivación de viendo a sus papás de bebés de que caminan y que tienen la versatilidad de caminar, entonces yo también quiero caminar, ¿no? Entonces lo mismo acá, es queriendo contarle, hey, no, respuesta de frecuencia es una herramienta increíble para la vida, para lo que se necesita ahora y para lo que se necesita en el futuro, para lo que ustedes van a necesitar, porque es que el futuro de la electrónica cada vez es más interesante. Es más, se lo voy a decir de otra manera. Es la industria que más ganó, una de las industrias que más ganó con la pandemia. Y es una de las industrias que más se benefició con la pandemia. Y entonces, así como ustedes se impactaron muchísimo en la pandemia, porque si ustedes se impactaron bastante al ser estudiantes, pues también van a ganar, lo van a ver en ganancias en el futuro.
Ah, ustedes dicen, ¿por qué la electrónica ganó en la pandemia? Porque pues, la gente tuvo que comprar computadores para poderse conectar, para poder trabajar, tuvo que comprar mejor, cambiar su celular. Y eso llevó a que hubiese un colapso en la industria. El colapso fue el siguiente: no hay fábricas para toda la demanda que hay. Fábricas de semiconductores, fábricas de chips, que hagan chips. Al punto que la industria está colapsada hasta el 2024. O sea, Apple, Samsung, todas las grandes compañías dijeron, mire, ¿sabe qué? Le pago lo que usted necesite fábrica, pero déme toda su capacidad de fabricación hasta el 2024. Si me lo paga hasta el 2025, se lo pago. ¿Eso qué conlleva? Eso conlleva a que la economía se explota. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque entonces ya todo el mundo sabe, ¿qué va a pasar? Entonces, Apple, las grandes compañías reservaron todas estas fábricas y el resto, las que son pequeñitas del mercado pequeño, no pudieron reservar. Entonces, ¿quiénes son el mercado pequeño? Aunque no es pequeño, que es el automotriz, pero los trucks, o sea, todo lo que son camiones y demás, no pueden. Entonces, habrán leído que, bueno, eso desde el año pasado yo ya lo había contado, del shortage de semiconductores o del que ya no hay chips, al punto que les contaba yo al principio de año que ni siquiera chips para la educación hay, o sea, ya ni se consiguen. Y entonces, ¿eso qué conlleva? Que ya no van a haber chips para camiones, ya no van a haber chips para actualizar unos aviones, para hacer aviones. ¿Eso en qué impacta? Costo de vida. La comida empieza a encarecerse, ¿verdad? Entonces, ese impacto, por ejemplo, en el caso gringo, en el caso europeo, lleva a que las cosas tengan más valor. Entonces, se eleva el costo de la casa, se eleva el costo de los carros, se eleva el costo del capital, se eleva. Y los países que vamos colgados de la brocha, como nosotros, entonces como empieza a tener mayor valor la moneda de ellos. Y como nosotros no producimos nada de eso, pues se cae. Y así facilito, si quieren tener plata, compren dólares, que el otro año el dólar va a estar probablemente a esta misma época en 5.000 pesos. Eso es. Muchachos, muchas gracias. Nos vemos. Ay, todo esto porque no hay quien nos fabrique los chips. Y no hay gente quien diseñe tampoco ya. Los están esperando a ustedes para que salgan a la industria más pronto y resuelvan todos estos problemas que dejamos los viejitos. Gracias, nos vemos el jueves. El jueves no puedo hacer la clase, les digo de una vez. Oiga, ¿yo estaba hablando solo o ha estado con alguien allí? No, profe, muy interesante, la verdad. Acá estamos. Estamos acá, profe. Sí. Vale, nos vemos a las 11. Gracias por esperar hoy y si ven Jueves que a las no he 11. llegado, yo llego ahí.